Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Si usted la encontró, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Seguimos con el sermón del monte. No se olvide las bienaventuranzas. ¿Ya? Jesucristo no vino a cambiar la ley, sino que vino a cumplirla. Y es más, pasa a explicarla, ¿ya? Así que no se olvide de ese hilo conductor. Versículo 38. Le puse este título, bueno, tiene mucha relación con la venganza, pero la ley del talión, ¿ah? Esta parte, la ley del talión. Hermano, en la Constitución Política chilena, en el capítulo 19, artículo 19, habla de la protección de los derechos a los ciudadanos, ¿ya? No sé si usted ha tenido la oportunidad de leerla. Ahí habla de algunos derechos, de los derechos que la Constitución debería resguardar y proteger. Entre eso está el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona, a la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, derecho a la educación, etc. Ahí están los derechos, en que la ley debería proteger esos derechos y hacerlos efectivos a nosotros como ciudadanos. Pero en esta época, hermano, el número de supuestos derechos, y digo supuestos, en esta época, hermano, el número de supuestos derechos ha aumentado de una manera considerable. Han surgido una cantidad de grupos y de movimientos de derechos civiles. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto y lo hemos escuchado. Se ha multiplicado de una manera tremenda estos grupos y estos movimientos de estos supuestos nuevos derechos. Derecho de la mujer, derecho de los niños, derecho de los presos. ¿Ha escuchado eso también? Porque también están. Entonces, se han aumentado una cantidad de derechos, hermano, como nunca. La verdad, al menos yo, no sé si alguien tiene más edad que yo, pero como nunca esta sociedad se ha preocupado tanto por los derechos humanos. Y ha surgido una cantidad enorme de supuestos derechos, que hoy día todos tienen derecho. Está aquí. Amén. Que el Señor nos ayude. Se tilda de héroe a quien defiende lo que le pertenece, no importando a quién pueda ofender. El espíritu egoísta y de autoprotección describe la naturaleza humana caída, hermano. Y eso es lo que vemos en nuestro derecho. Por encima de todo, el hombre pecador quiere lo que cree
lo que cree que le pertenece. El hombre pecador quiere lo que cree que le pertenece, porque en el fondo nada tenemos. Pero el pecador cree que algunas cosas le pertenecen y son sus derechos. Amén. Hermano, cuando domina el interés personal y cuando los derechos son primero que la justicia sufre y es reemplazada por venganza. ¿Me está entendiendo? ¿No? Estoy un poco enredado, pero yo creo que nos vamos a ir desenvolviendo, ¿ya? La Escritura muestra cómo al apóstol Pablo fueron pisoteados sus derechos. Miren, la Escritura nos muestra a través de la Escritura cómo Pablo estuvieron dispuestos a no usar sus derechos por no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Amén. Y él dice ahí en Corintios, y dice, ¿acaso no tengo derecho de llevar una hermana como esposa? ¿No tengo derecho a tener algunas libertades, a no trabajar? ¿No tengo derecho? Y no he ocupado este derecho para que no ser obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, ¿qué hizo Pablo? Pablo se desprendió de sus derechos por amor al Evangelio. Amén. Que el Señor nos ayude. Pero hoy día vivimos en una sociedad que enfatiza de manera excesiva, en algunos casos, los derechos humanos. Y nadie quiere dejarlos, porque son mis derechos. Amén. Que el Señor nos ayude. La palabra de Dios que acabamos de leer, versículo 38 al 42, habla de algunos derechos. Nos habla de algunos derechos que Dios dejó escritos. Y Jesús, como venimos hablando, en el versículo 38 le dice a sus discípulos y a la gente que estaba ahí, que eran judíos, le dice, ¿oíste que fue dicho? Ellos habían oído que había dicho, ojo por ojo, diente por diente. Esta era una ley del Antiguo Testamento, una ley establecida por Dios que cuando nosotros escuchamos esta ley, que le llaman la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, por lo general, hermanos, todos piensan que esta ley es cruel, que es una ley arcaica, que es una ley que hoy día no se podría aplicar. Pero la realidad, hermano, de esta ley, que esta ley que puso Dios, hermano, para su pueblo, tenía dos principios muy claros que muchos no lo entendieron así. Primero, esta ley del talión de ojo por ojo y diente por diente, el primer principio era evitar los castigos excesivos. Era evitar los castigos excesivos basados en las venganzas personales y en las represalias. O sea, ojo por ojo y diente por diente. O sea, lo que usted causaba como daño, eso tenía que pagar. Ni más, ni menos. Entonces esto evitaba los castigos excesivos. Porque si esto se dejaba en las manos de las personas, la persona siempre no está conforme con la justicia y nunca está conforme con el castigo que se le dio. Pero Dios, a través de esta ley, mantenía la equidad. Si tú quemaste, tienes que ser quemado. Si sacaste un ojo, te van a sacar uno a ti. Buena ley. Dios nos ayude. Evitaba los castigos excesivos, pero también reducía la violencia
y los crímenes. Al ver las personas que estaban alrededor, al ver el castigo que se les daba a los que generaban el delito, obviamente esto los llevaría a reflexionar en caso que cometieran un delito, iban a ser castigados. Entonces esta ley evitaba los excesos y evitaba también y reducía la violencia. Yo quiero que me acompañe, vamos a ver algunos textos bíblicos. Éxodo capítulo 21, versículo 22 al 25. Dice así su palabra, ponga atención, esta era la ley antigua, lo que ustedes habían escuchado. Dice, si alguno hiriere, Éxodo 21, ahí estoy, versículo 22, perdón, dice, si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Amén. ¿Está entendiendo? Esa era la ley. Lo que tú hacías, eso tenías que pagar. Esto evitaba que hubieran condenas excesivas, porque a algunos se les pasaba la mano. Entonces Dios con esta ley pedía una retribución justa. Amén. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 19 al 21. Dice así. Entonces haréis a él, al que había hecho daño, como él pensó hacer a su hermano. Quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren, o sea, los que están alrededor, y los que quedaren, oirán y temerán. Y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea, aquí vemos los dos principios de la ley. Evitaban el castigo excesivo y reducían la violencia de los crímenes, porque el versículo 19 dice, versículo 20 dice, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más la maldad semejante en medio de ti. Porque cuando se castiga un delito, cuando se castiga un pecado, cuando hay castigo y son equitativos, los otros que quedan ven y reaccionan y reflexionan aquello. Esto evita la multiplicación de la maldad. Amén. Entonces Dios, a través de su palabra, a través de la ley, le había dicho a su pueblo y le había dado esta ley, ojo por ojo, diente por diente. La idea a través de esta ley, que los castigos debían ser iguales y no superar el agravio. No podían superarlo. Por otro lado, era generar conciencia a los demás al ver el castigo de su delito y así frenar la violencia en la sociedad. O sea, era una ley, era una buena ley. Si la aplicáramos hoy día, hoy andaríamos derechito. Hasta aquí, yo creo que muchos quieren la ley del talión hoy día. Pero que el Señor nos ayude. Amén. Hermano, esta ley, que era para el pueblo de Israel, esta ley, aparte también contaba con tres características positivas. Primero, era una ley justa. ¿Por qué era una ley justa? Porque equiparaba el castigo con el daño. Ni más, ni menos. Una ley justa, ¿ya? Era compasiva, porque limitaba la propensión innata del corazón humano a buscar venganza más allá de lo que merecía el agravio. O sea, esta ley tranquilizaba el corazón, porque cuando
Hoy día los tribunales de justicia, cuando dan una sentencia y la sentencia es más baja que el daño, ¿qué pasa en el corazón? Venganza. No es justo. ¿Me está entendiendo, no? Entonces, ¿qué hacía esta ley? Era una ley compasiva porque limitaba la propensión innata del corazón, porque el corazón siempre tiende a la venganza, a buscar venganza más allá de lo que merecía el agravio. O sea, lo tranquilizaba. ¿Por qué? Porque si sacó un ojo, el otro pagaba con un ojo. Lo justo. Y lo otro, era una ley benéfica, porque protegía a la sociedad restringiendo los delitos con los ejemplos de castigo. ¿Me está entendiendo? Amén. Hermano, es interesante esto. Cuando me metí en este tema de la ley, la verdad que no la encontraba para nada retrógrada. No la encontraba para nada anticuada. Sino que todo lo contrario, cuando usted analiza esta ley de Dios del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que es una ley justa, compasiva y benéfica. Es una ley que beneficia a la sociedad. ¿Está aquí, hermano? Amén. Que Dios nos ayude. Por eso es interesante, porque la naturaleza humana y egoísta siempre quiere conseguir más de lo equitativo. O sea, a nosotros nos dicen, nos dan la sentencia y nosotros nunca estamos conformes con la sentencia. Porque la naturaleza humana nunca está conforme con lo equitativo. Si esto es equitativo, uno siempre encuentra que es poco el daño para el daño que me hizo. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, por eso es interesante esta ley, porque esta ley equiparaba el daño. Hermano, la ira y el resentimiento humano siempre llaman a la venganza. Cuando a usted le hacen daño, la ira y el resentimiento humano que busca la venganza y nunca está conforme con la justicia, siempre quiere más. Porque cuando a uno le hacen daño, cuando a uno le provocan algo, y viene el juez y dice, ya le vamos a darle 5 años y un día, y usted dice, no, no es justo. Porque los que somos afectados, nunca encontramos que la sentencia es justa. Sea justa o no sea justa. ¿Está aquí, hermano? Porque nuestro corazón pecaminoso nunca está conforme con lo equitativo. Siempre quiere más. Si me golpeó, si me dio una bofetada, se merece un puño. ¿O no? Somos así. No nos gusta la equidad. ¿Me está entendiendo? Pero esta ley mantenía la equidad. Amén. Así que el Señor nos ayude. Hermano, Dios a través de esta ley quiere eliminar. ¿Qué buscaba Dios con esta ley equitativa? ¿Qué buscaba Dios en el pueblo? Que no hubiera venganza. ¿Me está entendiendo? Dios a través de esta ley en el Antiguo Testamento buscaba que no hubieran represalias. Si hubo daño, si una persona le causó daño a otra, tenía que pagar de manera equitativa. Y con esta ley Dios buscaba que esa persona afectada no insistiera en represalia y no buscara venganza ni causara daño más a esa persona. ¿Me está entendiendo? Y la única manera de traer tranquilidad al corazón del hombre era que el pago de ese delito fuera equitativo. Ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, pie por pie y lo que sea. ¿Me está entendiendo? Lo que buscaba Dios era que yo no cayera en ese deseo de amargura en mi corazón y de venganza, de querer hacer más daño de lo que él había provocado en mí. ¿Me está entendiendo? Porque andar con venganza y con odio en el corazón no es bueno. Entonces Dios, a través de esta ley,
buscaba eso, que el hombre y la mujer estuvieran en paz, que no se metieran en esos problemas de venganza. Para eso Él había dejado una ley equitativa, una ley recta, una buena ley. ¿Está aquí? Amén. Que el Señor nos bendiga. Dios no quería represalias, Dios no quería venganzas personales con el prójimo. Por este motivo, hermano, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios no permite, escuche bien esto, Dios no permite en ningún caso que un individuo o una persona tome la ley en sus propias manos. Por ningún motivo. Amén. Aunque ganas nos dan en algún momento, ¿o no? Porque somos propensos a eso. Pero Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en ninguna parte, hermano, quiere que el individuo tome la ley en sus propias manos. Si usted puso atención en los versículos bíblicos de Éxodo y Levítico, ahí habla que habían jueces, que habían hombres preparados, apartados, que emitían sentencia, que emitían juicio y que también llevaban a cabo la justicia. No el hombre personalmente. La idea en el Antiguo Testamento era que aquel que sufría daño, habían jueces que iban a evaluar, que iban a examinar, que iban a determinar el justo juicio. Pero no se le permitía a la persona en particular llevar a cabo, ser juez y ser el autor de cobrar dicha rebelión. No. Amén. Vaya conmigo a Proverbios para que estemos claros con esto. Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, versículo 21 dice su palabra. En el Antiguo Testamento, ojo con esto, estamos en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Dios a través de Proverbios, dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. O sea, Dios en el Antiguo Testamento está diciendo: el que te aborrece, el que te ha hecho daño, el que te ha causado agravio, el que te ha hecho la vida imposible, tiene hambre, Él dice: dale pan. Dale. Si tiene sed, dale agua. ¿Y nosotros qué hacemos? Está aquí. Dios nos ayude. O sea, en el Antiguo Testamento, Dios a través de esta ley está buscando ¿qué? Que yo no tenga venganza. Dios no quiere que yo me vengue del que me aborrece. Es más, si tiene hambre, Dios le decía a su pueblo: dale pan, dale que comer. Si tiene sed, no le niegues el agua. Pero a veces nos enojamos, ¿o no? ¿Se enojan ustedes o me enojo yo nomás, parece? ¿Se han molestado alguna vez ustedes? ¿Se han molestado? ¿Han tenido algún conflicto? ¿O yo nomás tengo conflicto? Y cuando nos molestamos, ¿qué pasa? ¿Nos piden algo? ¿Ah? Cuando te enojas con tu esposo, porque aquí cabe todo. Cuando te enojas con tu esposa y te pide algo, y te pide pan o te pide agua. Cuando te enojas con tu hijo,
cuando te enojas con tu jefe, con tu compañero, quien sea. Dios nos llama a nosotros a no negarle, a no tener, a lo mejor me causó daño, por eso estoy molesto. Obviamente estoy molesto porque algo me hizo, algo me produjo, pero Dios dice que aunque ese que te aborrece, ese que te hizo la vida imposible, mira lo que dice Dios. Si te pide pan, dale. Si te pide agua, dale. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Esto es para corroborar que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, Dios dice exactamente lo mismo. Romanos capítulo 12, versículo 19 en adelante. Dice, voy a leer del 18 mejor en adelante, dice, si es posible en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres, en cuanto sea posible, porque con no todos vamos a estar en paz, con más de algunos vamos a tener conflicto. Pero dice, pero no os venguéis vosotros mismos. ¿Qué busca Dios? Que no nos venguemos. Escucha esta parte, ¿no? Esta parte yo quiero que escuche. Dios quiere que no nos venguemos. Dios no quiere que haya en nosotros venganza, represalia por el daño que me provocaron. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que, mire, repite lo mismo. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y el versículo 21 lo remata todo y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Está aquí, hermano? Entonces, ¿qué buscaba Dios con esta ley del talión? Ojo por ojo, diente. Que en la vida de las personas no buscaran venganza, no busquen represalia. Si alguien te causó daño, si alguien se enojó contigo, sea quien sea, y te pide pan y te pide agua, no seas vengativo, no seas vengativa. Porque a veces somos muy vengativos, hermano, ¿o no? El orgullo, ese egoísmo, ese orgullo humano, hermano. Cuando estamos molestos queremos que venga para acá, ojalá tenerlo o tenerla de rodillas, ¿o no? Pero Dios no quiere venganza. No quiere represalias. Ese que te causa daño, ese que te causó problema, y si viene a ti, no seas vengativo. No seas vengativa. Dale pan. Dale agua. No lo digo yo. Yo también quería sacar esta hoja de la Biblia, pero no puedo. ¿Está aquí, hermano? ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra del Señor? Que Dios nos ayude. Dios nos manda a rehusar, ayudar a nuestro enemigo. Dios nos manda a ayudar a aquel que me hace daño. Porque el principio de la ley mosaica, el principio de la ley antigua, de esta ley moral, Dios no la vino a borrar, la vino a cumplir y ahora pasa a explicarla. Dios en el fondo lo que quiere es que usted y yo no paguemos mal por mal. Me la hiciste, me la pagáis. Eso no existe en el cristianismo. No sale en la Biblia.
pero lo practican, ¿o no? No tan solo la sociedad, sino que también los hermanos de la iglesia. El que me la hace, me la pagan, dice alguno, ¿o no? Usan la ley del talión, ojo por ojo, me la hiciste, me la pagáis. Y así andamos, y así vivimos. Ah, ¿no me habláis? Tampoco te hablo, ¿o no? Así somos, vengativos, vengativas. Y a veces incluso con nuestra propia familia. Con mi propio esposo, mi propia esposa, con mi hijo, con mi papá, con mi familiar. Somos vengativos. Y nos creíamos tan santos. Oiga, que Dios nos ayude. Porque somos así. Pero ¿qué busca Dios? Que nosotros no paguemos mal por mal. Mire, ¿por qué Cristo en el versículo 38 le dice a sus discípulos y le dice a los judíos: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? ¿Eso escucharon ustedes? Sí. Hubo una perversión de esta ley. ¿Y cuál fue la perversión? Los rabinos tomaron esto de manera personal. O sea, ya no habían jueces, ya no habían personas externas que emitieran un juicio, sino que todo aquel que recibía daño se creía con el derecho de emitir sentencia y de castigar al otro solo con el hecho de haber recibido un daño. Ah, si Juanito Pérez te pegó, anda y pégale. Si Juanito Pérez te sacó un ojo, anda y sácale el ojo. Entonces, ¿qué pasó? Esto se llevó en forma personal y habían raíces de amargura y comenzó a haber venganza, porque nosotros los seres humanos, si me pegan en una mejilla, nosotros lo tiramos al suelo y lo golpeamos y lo pateamos. Y el otro solo me pegó en la mejilla. Entonces, Dios, ¿qué está evitando? ¿Qué busca con esta ley? ¿O qué trata de hacer al tratar de explicarla en el versículo 39? En que en nosotros no haya venganza contra aquellos que realmente nos han hecho un daño. Amén. Yo sé que esto no es fácil. ¿O es fácil? Es difícil. Solo el poder de Dios, solo los que tienen el Espíritu de Dios. Y con todo eso se puede, pero va a costar. Hasta el apóstol Pablo le costó. Dice que cuando fue retenido en el libro de los Hechos, no me recuerdo bien el capítulo del versículo, dice que estuvo ante el sumo sacerdote. Y cuando él se presenta y habla, el sumo sacerdote, que parece que no estaba vestido como sacerdote porque Pablo no lo reconoció, mandó a que le pegaran en la boca. Y cuando le pegan en la boca, Pablo responde de mala manera. Y la persona que estaba ahí le dijo: así le respondes al sumo sacerdote. Y Pablo se retrae y dice: escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Se retractó, pidió perdón, porque aunque lleno del Espíritu, también reaccionó mal. ¿Cuánto más nosotros? ¿Está aquí, hermano? Pero Dios, ¿qué busca? Que no haya en nosotros venganza sobre aquellos que nos han hecho daño. Por eso el versículo 38 dice: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, otra vez Cristo, pero yo digo. Ojo con esto, no lo dice ni Pablo, no lo digo yo, lo dice Dios. Dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Está aquí? Lo primero que quiero hacer aquí con este pasaje es aclarar lo que no dice. Ponga atención aquí. No dice, Dios no está diciendo que no tenemos que tomar ninguna posición contra el mal y dejar el libre acceso a la maldad. No está diciendo eso.
O sea, Dios aquí no está diciendo que tengo que darle libertad al malo y que haga lo que quiera. No está diciendo eso. Recuerde lo que está hablando. Busca que no haya venganza, ¿ya? Todo lo contrario está diciendo Dios aquí. Dios nos está llamando a oponernos con toda fuerza y con todas nuestras herramientas al mal. Jesús y sus apóstoles se resistieron al mal con toda su fuerza y con toda su energía. Amén. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 12. Dice su palabra, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué hizo Cristo? Cristo se resistió a la profanación del templo. Estaban profanando el templo. ¿Y qué hizo Cristo? Enfrentó ese mal. Enfrentó la maldad con toda su fuerza. Volcó la mesa. Echó fuera a la gente. Echó fuera a los animales. Y puso las cosas en orden. ¿Está aquí? Amén. Hermano, la palabra también nos llama a resistir a Satanás. ¿Está aquí? En Santiago 4:7, en Primera de Pedro 5:8-9 dice, resistid al diablo. Anda como león rugiente, pero debemos resistirlo. Dios nos llama a resistir a Satanás y a toda la maldad que él representa. Dios nos llama a resistirla con toda nuestra fuerza, con toda nuestra herramienta, a no titubear, a ponernos enfrente. ¿Está aquí, hermano? Amén. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, Pablo resistió cara a Pedro. ¿Se recuerda lo que? Porque ¿qué estaba haciendo Pedro? Judaizaba con los judaizantes, gentilizaba, para así decirlo, con los gentiles, ahí estaba. ¿Ah? Entonces Pablo lo resistió cara a cara. No está bien lo que está haciendo. O sea, los apóstoles se enfrentaron al mal con toda su fuerza y lo reprimieron. Amén. Cuando hay inmoralidad en la iglesia, esto se debe resistir con fuerza también. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, los que han leído en ese capítulo, el hijo se acostó con la madrastra de su padre. Dios le dijo en el versículo 13, echen a ese perverso de la iglesia. ¿Está aquí, hermano? Cuando un cristiano peca, la palabra ahí en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, cuando un cristiano peca, la palabra de Dios nos llama a reprenderle primero. Y si no reacciona, anda con dos más. Y si no reacciona, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil. O sea, en Mateo capítulo 5, versículo 39, dice, pero yo digo, no resistáis al que es malo. No está hablando que yo tengo que darle libertad a la maldad y que hagan lo que quieran. No, yo me tengo que resistir, me tengo que oponer a toda la maldad. Cristo, cuando vio que había maldad con otro, en este caso con el templo, los apóstoles, cuando veían que estaban haciendo algo malo con las cosas de Dios, hermanos, resistieron fuertemente la maldad. Pero cuando a Cristo le hicieron mal a Él no dijo nada. ¿Está aquí, hermano? Cuando a los apóstoles le hicieron la vida imposible, tampoco hicieron nada. Porque la palabra de Dios, cuando dice, yo os digo, no resistáis al que es malo, hermano,
resistir significa ponerse en contra, ponerse enfrente de algo y defenderlo. En este caso, en el contexto que estamos hablando aquí, la palabra de Dios se refiere obviamente al daño causado personalmente por alguien malo. ¿Está aquí, hermano? Entonces, cuando esa persona mala, entre comillas, me hace daño, el Señor me dice, no resistáis a ese deseo porque vas a ser afectado, te va a doler, te va a causar daño, no te resistas, no te pongas enfrente de eso y en ti haya deseo de venganza y tengas represalia por lo que Él te hizo. ¿Está aquí, hermano? ¿Me entiende, no? Amén. Entonces Dios, a través de este versículo bíblico, nos dice, en otras palabras, Jesús se está refiriendo al resentimiento, al rencor y a la venganza personal a esa persona. No lo resistas. No te pongas enfrente. Porque te hizo algo malo, ahora tú quieres tomar represalias. ¿Quieres enfrentarlo? ¿Ah? Porque eso nos pasa cuando alguien nos dice algo, ¿qué hacemos? Nos dan ganas de resistirlo, ¿no? Cuando alguien te causa daño o te está tratando de mentiroso o te está causando daño de manera a través de palabra o de hecho, ¿qué es lo que nace en mi corazón? Resistirlo. Defenderse. Vengarse. No, no es verdad. Y caemos en el alegato muchas veces descontrolado. Pero Dios, ¿qué nos dice? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Está aquí? Dios nos enseña y nos exhorta a no resistir al que es malo. Ah, qué difícil. Sobre todo cuando hay en el metro. ¿Está aquí, hermano? Sobre todo cuando vas en el metro y te pisan. ¿O no? O vas en el metro y te pasan con la mochila así. ¿Ah? Te dan unas ganas de resistirlo. ¿O no? Pero Dios dice, no resistáis al que es malo. No te enfrentes. No tomes represalias. No trates de vengarte porque te pasó a llevar. No trates de vengarte por el daño que te hizo. No tomes represalias. ¿Está aquí, hermano? Yo sé que esta predicación, no sé para qué tipo de iglesia es, pero es para la iglesia de Cristo. ¿Está aquí? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Que el Señor nos ayude. Y Dios nos está exhortando, hermano, a que no tomemos venganza personal contra aquellos que nos han hecho mal. ¿Está aquí? Hay algunos cristianos que le hacen algo y dicen, ¿qué te pasa? ¿Y qué tenés? Si yo soy hijo de Dios, también el poder de Dios está sobre mí. ¿O no? ¿Está aquí? Que el Señor nos ayude. Tendemos a tomar represalias. Tendemos a resistir al malo. Porque me causó daño. Porque me hirió. Porque me dolió. Porque pasó a llevar mis derechos. Y esos derechos eran míos. Y yo tengo derecho a esto y tengo derecho a esto otro. Pero como pasó a llevar mi derecho, yo tengo derecho a defenderme. Hermano, cuando leemos estos pasajes bíblicos, Dios nos está llamando abiertamente a abandonar nuestros derechos. Por amor a Él. Oh, esta parte
Yo la voy a dejar hasta aquí nomás. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos quieren estar con Él en el cielo por una eternidad? Que el Señor nos ayude. Amén. Porque dice, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes de tomar esa, es mejor, en otras palabras, es mejor que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es mejor. ¿Cuántos dicen que es mejor? Si Dios dice que es mejor, es mejor. ¿O no? ¿O no? Que el Señor nos ayude. Amén. Hermano, del versículo 39, letra B, por así decirlo, hacia abajo, Dios nos llama a renunciar a nuestros derechos. Primero, renunciar a nuestra dignidad, renunciar a nuestra seguridad, renunciar a nuestra libertad y renunciar a nuestra propiedad. ¿Cuántos están dispuestos? Dios nos llama a renunciar a estos 4 derechos. Mire, a la dignidad, esta palabra tan linda usada hoy día. Todos nos merecemos vivir dignamente, ser tratados compasivamente, ¿o no? ¿O no? Todos nos merecemos ser tratados dignamente, pero Dios nos hace un llamado a renunciar a nuestra dignidad. Dice, cualquiera, dice, no resistáis al malo, antes a cualquiera que te hiera, puede ser tu familia, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser el pastor, puede ser el hermano, puede ser tu familia, tu padre, tu hijo, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponle la otra. Hermano, en el judaísmo, si había algo humillante, era golpear a un hombre en la mejilla. Habían soldados que preferían que le pegaran en la espalda antes de que le golpearan la cara. Era un acto humillante, era un acto de insulto. ¿Está aquí, hermano? Pero Dios dice, si te pegan en la mejilla, si te insultan, si te causan daño por la otra, renuncia a tu derecho de dignidad. Acéptalo. Hermano, todos nos merecemos ser tratados con dignidad, respeto y consideración, ya que somos hechos a la imagen de Dios. Pero en particular, hermano, a nosotros los creyentes no nos van a tratar muy bien, hermano, por el solo hecho de creer en Cristo, por el solo hecho de ser hijos de Dios, por el solo hecho de ser cristiano evangélico. Muchas veces somos ridiculizados, muchas veces se burlan de nosotros y no somos tratados dignamente. Pero Dios nos llama a nosotros, a usted y a mí, a renunciar a ese derecho de dignidad. No tomes represalias. No trates de vengarte porque te pegaron en una mejilla, porque te insultaron. No, si tu vengador, si esa persona que te causa daño tiene hambre, dale de comer. Amén. Oiga, que Dios nos ayude. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En Mateo capítulo 26, ponga atención, versículos 67 y 68.
Mateo capítulo 26, versículos 67 y 68. Hablando de Cristo. Aquí están hablando de Cristo. Ponga atención, por favor, ponga atención a esto. Al versículo dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Escuche bien esto. Diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Wow. Cuando lo estaban clavando en el madero de la cruz, él no dijo nada. Cuando el mal era contra él, él no tomaba represalias. Él no era vengativo. Y cuando lo estaban clavando, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A tu Señor, a tu Salvador, a mi Señor y a mi Salvador, le dieron de puñetazos, lo abofetearon su mejilla, le arrancaban la barba, le pusieron una corona de espinas y su sangre corría. Lo escupieron, le escupieron la cara y se burlaban de él. Profetízanos, ¿quién te golpeó? Y él no dijo ni una sola palabra. Él no tomó ninguna represalia, porque él no es vengativo. Y cuando lo estaban clavando, dijo: Padre, perdónalos. ¡Wow! Esto te destruye, hermano. Este pasaje te destruye. Destruye tu orgullo. Destruye tu egoísmo. Porque mi Rey, mi Señor, no tan solo dice, sino que Él predica con el ejemplo. Y este pasaje bíblico me destruye, hermano. Hace pedazo mi orgullo. Que a veces reclamamos tanto nuestros derechos y Dios nos llama a abandonar, estar dispuesto incluso a abandonar mi dignidad por amor a Cristo. Esto es terrible, hermano. Es tan profundo que hace pedazos tu corazón, tu orgullo. Yo decía, ¿aguantaría yo una bofetada? ¿Aguantaría un golpe de esa manera sin decir algo? Pero mi Señor lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Pero nosotros somos tan vengativos. Nos sentimos tan humillados cuando alguien nos ofende. Somos tan buenos para quejarnos. Es que me tratan mal. Es que me dijo esto, es que me dijo esto otro. Es que no me saludó, pastor. Y ya nos queremos ir de la iglesia. Y queremos dejar el evangelio. Por tonteras, discúlpame que te lo diga así. Por estupideces. Porque afectó mi orgullo, porque afectó mi ego. Y mira a mi Cristo, mira a tu Cristo, mira a tu Salvador. Aleluya.
Esto nos pulveriza, hermano. Somos incapaces de perdonar. Somos incapaces de darle agua y de darle pan a mi ofensor. Y a veces ese ofensor incluso puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu familiar, tu padre. Que el Señor nos ayude. Tenemos que ser como Él. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. No tomes represalias. Aquí Cristo no está hablando literal. Cristo no está diciendo si te pegan a la derecha, pégame acá. No, está hablando que no tomes represalias por el daño que te causaron. No cobres venganza, no digas nada. ¿Cuál es la idea de Cristo? Es que no le hagamos daño al prójimo. Si es necesario que yo tenga que sufrir, pero que no hacerle daño al prójimo. Jesucristo dijo, si es necesario que yo sufra, pero no le voy a hacer daño al prójimo, a mi prójimo. Y esto es potente, hermano. Que el Señor nos ayude. Amén. Yo sé que esto no es fácil. Solo con la ayuda de Dios. Por eso yo le voy a invitar en esta hora a que nos pongamos de pie y le pidamos ayuda al Señor. Amén. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades. Si quieres asistir a una de nuestras reuniones, te invitamos todos los días jueves a las 20 horas, los días domingo a las 18:30 horas y los últimos 2 domingos del mes a las 11 de la mañana en Carlos Cariola 1620 San Ramón. Te estaremos esperando. Nos vemos en CEP.